Buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, lo escuchamos. Perfecto. ¿Cómo va? El día de hoy vamos a ver Doppler de patología de Doppler hepático, ¿ya? Voy a empezar a compartir la clase y si hay algún inconveniente me van diciendo, por favor. Igual me avisan si se comparten las diapositivas. Doctora, una pregunta. Claro. Buenas noches. Disculpe, he realizado la clase suya 2 veces y la intensidad del conocimiento apremia para hacer un diplomado o es una especialidad en sí. Perdón. A ver, repítame la pregunta de nuevo. Sí, que le digo que he revisado lo que nos ha dado el viernes y le apremia hacer tanto conocimiento de de un posgrado o subespecialidad o es un diplomado simplemente. ¿Ustedes para qué se inscribieron? Es muy extenso en realidad. Como que fuera una subespecialidad. Ya, no, o sea, por eso digo, ustedes se inscribieron a un diplomado, ¿no? Pero no es una subespecialidad. No, una subespecialidad se la consigue cuando ya se tiene una especialidad. Sí, por eso es que me pone a un apremio tenaz de que es un conocimiento como a subespecialidad. No, ya o sea, son 3 meses todo el diplomado. Son 3 meses de lo que yo sé solo de mis clases, pero de lo que yo sé en total son 3 meses, ¿no? Eso les han de haber dicho cuando se inscribieron. Ah. ¿Qué les dijeron cuando se inscribieron? Bueno, muy amable, esa era la pregunta. Ya. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver Doppler, patología de Doppler hepático. Entonces, primero vamos a empezar para describir las principales patologías y ya valoración del Doppler hepático patológico. Como ustedes ya el día viernes nosotros vimos cada una de las ondas, ya sabemos cómo es la morfología normal de las ondas en el Doppler hepático y asimismo también cuando ya vemos patología, ¿no? Pero en sí en las ondas. Entonces, nosotros ya sabiendo reconocer eso, nosotros ya podemos empezar a clasificarlos en algunas patologías. Como nosotros ese día conversábamos que las patologías más comunes son la patología que más común llega a la consulta para nosotros que lo piden para Doppler portal es la cirrosis o la hepatopatía hepática. Eso es las hepatopatías. Por eso es la mayor consulta. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a ver qué patologías nomás encontramos en el Doppler hepático, ¿no? Entonces, primero vamos a recordar algo del sistema portal, algo de hipertensión portal, vamos a hablar, fístula arteriovenosa, trombosis de la vena porta y síndrome de Budd-Chiari. Entonces, en cuanto a la anatomía del sistema portal, el sistema porta comprende, voy a cambiar el puntero para que... Entonces, comprende todas las venas que recogen sangre de la parte abdominal, ¿no? Entonces, tenemos todas las venas, llegan hacia la vena porta. Habíamos conversado que el hígado tiene totalmente diferente la circulación, ¿ya? Es por eso que nosotros le tomamos como, nosotros lo estudiamos de una manera diferente, ¿no? A todas arterias y venas. Si recordarán, no tienen la misma onda las venas del hígado que las venas periféricas o las demás venas. Entonces, en este caso, la vena porta mide 8 centímetros. Entonces, esos 8 centímetros son importantes saber cuánto mide, incluso es de 8 a 13. 8 a 12, 8 a 13 es el límite, o nosotros lo vemos, incluso 13 centímetros o 12
para por debajo de eso nosotros ya pensamos en patología. Se va a iniciar más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar. Entonces, ¿de qué venas se van a formar la vena porta? Se forma por la unión de las venas mesentéricas superiores y las esplénicas. Y ya cuando está dentro del hígado, recordemos ese día que también habíamos dicho, se divide en un tronco derecho y un tronco izquierdo. Hace más o menos como la forma de una H y ahí se divide en las ramitas que ya habíamos comentado cuando hablábamos de segmentación hepática. Entonces, nosotros cuando hacemos el Doppler portal, nosotros también vemos la porta, habíamos conversado que también vemos la mesentérica y en el caso también vemos la vena esplénica. Eso es en cuanto a la vena porta, en sí, la anatomía en general. Entonces, aquí vamos por qué se va formando cada uno de los vasos que conforman la porta. Entonces, miren, parte del intestino delgado, cabeza del páncreas, colon ascendente, parte del colon transverso, van a drenar en la vena mesentérica superior. Y esta, a su vez, forma la vena porta. El vaso y el páncreas drenan en la vena esplénica, ¿ya? Y el colon transverso, colon descendente y 2/3 superiores del recto van a drenar en la vena mesentérica inferior. Todo esto se unen a la esplénica, se une con la mesentérica superior, y forman la vena porta, ¿ya? Entonces, esto es conformando toda la cavidad abdominal casi drenada por la vena porta. Asimismo, otro vaso importante en el Doppler portal es la arteria hepática. Esta se va a originar en el tronco celíaco y en la porta hepatis y se divide también en una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, aquí teníamos, en esta esquemita que teníamos, la porta hepatis, que estaba conformado por el conducto biliar común o conducto colédoco, la arteria hepática y la vena porta, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos una ecografía, vemos los tres componentes, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos ese día? Decíamos que cómo diferenciamos el colédoco de la vena porta, porque la vena porta tiene como una pared un poquito más ecogénica a la vista de la ecografía. Y pues entre la arteria y la vena, todos tienen la morfología de la onda diferente, incluso el tamaño es diferente de estos vasos. Entonces, para hacer un recuento de lo que hablábamos ese día, decíamos que la vena porta es una onda anterógrada, es fásica, ¿ya? Monofásica, tiene una sola onda, y diflexional, 1 y 2, ¿ya? Entonces, sería una onda anterógrada. Entonces, esa es la imagen de una vena porta normal, ¿ya? De la arteria hepática, en cambio, recordamos que era de la siguiente forma, era una onda, en cambio, ya pulsátil, que era la diferencia, a la diferencia de la vena porta, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de esta, de la arteria hepática? Es de 30 a 60, y es una onda pulsátil de baja resistencia, ¿ya? Entonces, diferente a los otros tipos de ondas de arterias que ya vamos a ver el día de mañana, que como se ven las arterias periféricas. Nosotros utilizamos algunos parámetros Doppler. Habíamos comentado también que una de las cosas importantes es primero hacer en escala de grises, luego el Doppler color para ver el flujo del vaso, y nosotros terminamos con el Doppler espectral. Así, en ese orden vamos, y en cada una de las formas en que estamos valorando, vamos a encontrar alguna cosa, ¿no? Los tres en sí, todo nos sirve, ¿ya? Entonces, en esto nosotros vamos, miren, a hacer como una valoración del Doppler. Entonces, nosotros podemos hacer una forma cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Si lo hacemos cualitativa, vemos la permeabilidad, dirección del flujo y morfología del vaso, ¿ya? Todo esto nosotros tenemos que escribir en el informe, ¿ya? Ver todo, que el vaso esté permeable, todo. Semi-cuantitativamente, índices de resistencia o pulsatividad. Y cuantitativamente, medidas de velocidad y flujo, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar cuando hacemos un ecodoppler. Aquí hay una sistemática o una forma adecuada de nosotros hacer un ecodoppler.
¿ya? Entonces vamos a nombrar los que se utilizan, los que más se utilizan. Entonces, ya habíamos conversado del ángulo de exploración. Siempre el ángulo debe de ser menor de 60 grados. La adecuación de parámetros técnicos, ya habíamos conversado también que nosotros antes de hacer la ecografía Doppler, si nosotros no estamos realizando en nuestro equipo de ecografía o en el que nosotros trabajemos siempre o que tal vez en ese equipo lo utilicen muchas personas, nosotros tenemos que siempre estar valorando eso, porque si solo nosotros utilizamos ese equipo, nosotros ya sabemos nuestros parámetros como los tenemos asignados, ¿ya? Pero siempre tener en cuenta, antes de hacer un Doppler, ver las ganancias, el PRF, el ángulo, todo eso tenemos que ver, ¿ya? Para que no haya ningún inconveniente. Registrar un Doppler nítido. Ya no tenemos que tener aliasing ni cambios en eso para cuando hacemos el examen, ni cosas que parezcan artefactos. En el caso de que ya empiezo a hacer mi Doppler color o el Doppler espectral, tengo 3 medidas similares. Entonces, ya tomo la medida, por ejemplo, estoy haciendo de la porta. Tomo una medida, entonces lo ideal es hacer 3 mediciones. Y dice descartar valores con variación más de 20, ¿ya? Entonces, aquí lo ideal es que me salgan las mediciones iguales si estoy haciendo un examen adecuado, ¿no? Determinar velocidad y medición de calibre en la misma zona anatómica, ¿ya? Y en la vena porta, evitar áreas de flujo helicoidal. Eso es en sí los parámetros técnicos que utilizamos para realizar una ecografía Doppler color. Y los factores del paciente, en cambio, realizar el estudio con el paciente en ayunas, habíamos conversado que cuando nosotros tenemos mucha gas intestinal, se nos va a hacer un poco más complicado realizar el estudio, ¿ya? Entonces, si le pedimos al paciente que esté en ayunas, por eso siempre nosotros cuando hacemos Doppler portal, siempre nosotros los hacemos en la mañana. O sea, es casi siempre los hacemos en la mañana porque ya en la tarde ya tenemos muchos inconvenientes con eso. Lo podemos hacer el estudio después de 10 minutos de reposo, ¿ya? Entonces, es en sí todas las características que nosotros necesitamos para hacer un ecodoppler. Y aquí en este caso, nosotros vemos que a este vaso nosotros estamos colocando un Doppler color para ver flujo y dirección del flujo de este vaso. Y también le hemos puesto el Doppler espectral. Y con el Doppler espectral nosotros vamos a valorar, miren, aquí tenemos la dirección de la sonda, vamos a valorar el ángulo, aquí el volumen muestra que tiene que ser 2/3 del vaso, y teniendo todo esto, me sale el espectro, ¿no? Y nosotros vamos valorando la velocidad y en algunos casos también el tiempo y las características que ya habíamos conversado de las ondas ese día. Vamos a ver si se... Recordemos también que ese día conversábamos que para hacer un ecodoppler nosotros tenemos algunos abordajes, que era transabdominal, intercostal, subcostal, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos colocando haciendo una ecografía en escala de grises, más o menos en el área del epigastrio. Y nosotros aquí vemos el lóbulo izquierdo del hígado y aquí también vemos el vaso. Cerca de aquí, miren, vamos la vena, ¿ya? Entonces, vamos a ver un espectro, miren, le cambia y es el espectro de la vena porta, ¿ya? Que era fásica. Bueno, ahí le están cambiando la escala, por eso es que va aumentando y disminuyendo. Y nosotros también podemos hacer todo eso cuando ya sabemos manejar más o menos todas las cosas que tiene el equipo para ecodoppler, ¿no? Entonces, siempre valorar. Nosotros, para que no haya inconvenientes, más o menos valoramos la vena porta, la podemos colocar en el epigastrio y vamos valorando desde la salida. Recuerden que se formaba por la mesentérica superior y la esplénica. Entonces, nosotros vamos, mire, todo el trayecto de la vena porta antes de ingresar al hígado,
Recordemos que tiene un trayecto. Y en pacientes óptimos, nosotros sí podemos observar todo eso, ¿ya? Dejen ver si más acá se veía justo la salida. Ya. En cambio, acá ya tenemos la vena porta intrahepática. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de nosotros valorar el vaso en toda su extensión. Y miren la onda. Entonces, tenemos una onda casi normal de la vena porta. Entonces, nosotros le tomamos, como decía, la ideal es tomarle la medida en el mismo lugar, la velocidad de la medida en el mismo lugar en donde yo le mido, ¿ya? Entonces, así vamos a tener un estudio adecuado. Vamos a poner play para seguir. Y ya está. Entonces, una de las principales patologías que nosotros realizamos, que nosotros valoramos en la consulta externa, en la consulta de emergencia, es la hipertensión portal. Entonces, ese es un síndrome clínico caracterizado por incremento de la presión en el territorio portal superior a 10 milímetros de mercurio. Entonces, es importantísimo la utilización de la ecografía Doppler. La utilizan desde 1980. Entonces, antes, en cambio, no se podía, se tenía que hacer mediciones directas de la vena porta, y al momento la ecografía Doppler tenía una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión. Entonces, vamos a conversar algo de fisiopatología para que nos quede claro cómo se forma la hipertensión portal. Entonces, en este caso tenemos una causa. Entonces, la mayoría de hipertensión portal es causada no por una hepatopatía o una cirrosis. En este caso, ¿por qué pasa eso? Porque hay una resistencia al paso de sangre al hígado. Esta resistencia de la sangre me hace que el flujo pasa de ser hepatopeto a hepatofugo. Con tanto, va a retornar por las venas esplénica y vena mesentérica superior a la sangre, lo que me va a producir esplenomegalia e hiperesplenismo, y asimismo trombocitopenia y leucopenia, que es lo que yo le doy al paciente. Asimismo, la resistencia al paso de la sangre al hígado me va a dilatar la vena porta. Con consecuencia, va a haber congestión vascular, va a haber trasudación y se traduce en lo que nosotros clínicamente vemos linfascitis, ¿no? Y también tenemos circulación colateral. Es por eso que nosotros ya cuando tenemos una hipertensión portal, nosotros también tenemos que seguir, a veces hay repermeabilización de la vena umbilical, también se ven colaterales, entonces nosotros todo eso tenemos que ver. Miren, colaterales nosotros podemos encontrar paro umbilical, esplenorrenal, gastrorenal, pericolicísticas y hemorroidales, ¿no? Y como también, aparte de todo esto, también hay alto volumen en la porta y el esplénica. Esto me disminuye el flujo a otros territorios, me produce una isquemia relativa del renal y me da un fallo renal. Por eso también nosotros escuchamos que dicen el síndrome hepatorrenal. También, como me produce en algunos casos una hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina, hay resorción de sodio-agua y vamos a ver las colaterales, ¿ya? Como tengo esas colaterales, tengo sangre por colaterales, pero esas no me van a desintoxicar. Tengo aumento de amonio y por lo tanto también el paciente presenta encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, esos son todos los hallazgos en general que nosotros tenemos del paciente que nos llega a nuestra consulta, ¿ya? Entonces, el paciente llega con molestias, con ascitis, algunos llegan, la mayoría llegan solo con ascitis, con una eco previo que ya le han hecho, estudios que tienen una hepatopatía, ¿ya? Entonces, esto ya de encefalopatía, todo esto ya son, ya estadios tardíos, ¿no? Entonces, nosotros para esto vamos a clasificar a la hipertensión portal. La podemos clasificar de dos formas. La una es clasificar en prehepática, antes de que la vena porta ingrese al hígado, nosotros vamos a tener por la causa, por un trombo en la porta, o la esplénica, ¿ya? Porque si nosotros, estoy diciendo que si nosotros vamos a valorar también la porta, la esplénica, la mesentérica, nosotros si vemos un trombo, vamos a verlo, ¿no? En estos vasos que estamos valorando. Una
clasificación hepática, una hipertensión hepática, cuando es debido a procesos del tejido hepático. ¿Cómo cambia? Los sinusoides cambian, hay cambios, muchos cambios en el hígado, que se vuelve cirrótico, fibroso. Entonces, esto me va a causar una congestión de los vasos y, por lo tanto, me va a causar también hipertensión portal. Y poshepática, en cambio, en este caso, me puede dar por obstrucción de las venas suprahepáticas. Y otra clasificación parecida también es la presinusoidal, en donde las lesiones comprimen las ramificaciones portales antes de alcanzar los sinusoides hepáticos, y suele ser la primera, igual es por cirrosis, es una de las primeras causas, y también por parásitos. La sinusoidal, directamente se comprimen los sinusoides, igual es la cirrosis la principal causa. Y la posinusoidal es una enfermedad veno-oclusiva y también la cirrosis, ¿no? Entonces, nosotros como ya sabemos cómo se forma la vena porta, de qué vaso se forma, cuáles son los hallazgos nosotros que vamos a ver si se altera toda la circulación portal, entonces ahora vamos a ver estos hallazgos. El calibre, decíamos, de 8 a 13. Nosotros para ecografía lo tomamos como 13 milímetros en respiración suave y 16 en inspiración profunda. Diámetro superior a 13 presenta especificidad del 100% y sensibilidad del 40% para hipertensión portal, ¿no? Entonces, por eso decía hasta mayor a 13, ¿ya? Entonces, eso tener pendiente, saber cuánto mide la vena porta, porque si vamos a hacer el examen y no tenemos ni idea de cuánto mide la porta, no vamos a saber, ¿no? Entonces, nosotros para conocer que hay signos directos e indirectos para hipertensión portal. En el caso de signos directos, pues obviamente es el aumento de presión en la porta, mayor de 10 a 12, y el gradiente portocava menos de 6. Pero como decíamos, estos son que se puede medir directamente las presiones, pero en realidad con la ecografía nosotros podemos tener hallazgos con alta sensibilidad y especificidad y no necesitamos ya medir estas presiones. ¿Cuáles son los indirectos? Primero en la clínica, nosotros ya habíamos comentado que cómo más o menos llega el paciente. Entonces, es importante tener nuestro esquema o nuestra vista de lo que yo más o menos voy a tener o qué espero encontrar en un paciente de esas características. Entonces, en algunos casos podemos tener repermeabilización de la vena umbilical. Habíamos dicho que esta normalmente no está permeable, pero en el caso como aumenta las presiones puede haber repermeabilización. Hay circulación abdominal colateral, el paciente tiene ascitis, hay varices esofágicas o fúndicas que el paciente puede ya tiene una endoscopía, esos estudios, o la clínica de hematenesis o melenas. Ya vemos esplenomegalia y preesplenismo y, como habíamos dicho también, la encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, son los hallazgos en general para pensar en una hipertensión portal. Entonces, como ya sabemos y ya tenemos un cuadro establecido de cómo es el paciente que nos va a llegar a nuestra consulta, cuáles son las características que yo tengo, ahora ya sí voy a hacer mi ecografía. Recordemos que estamos haciendo una ecografía en abdomen. Entonces, si yo hago en abdomen, yo utilizo un transductor convexo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de la ecografía? Primero son el diámetro, que decíamos que era importante saber, el diámetro de la vena porta mayor a 1.3 centímetros. El diámetro de la vena esplénica o mesentérica mayor a 1. Entonces, también nosotros vemos la mesentérica. Ausencia de cambios en el diámetro esplenoportal con la inspiración profunda, velocidad media portal menos de 12. ¿Cuánto era la velocidad normal de la vena porta? Hasta 13 milímetros de mercurio. No, la velocidad. 60. ¿De cuánto? No escuché. $9 centímetros sobre segundo.
Bueno, es de 16 a 40. ¿Les recuerdan que habíamos comentado que era la velocidad de 16 a 40 de la vena porta, lo normal? Entonces, si yo tengo una velocidad menos de 12, ¿ya? Otra característica de hipertensión portal. Este índice de congestión casi en realidad no lo sacamos nosotros. Inversión del flujo portal. Recordemos que decíamos que era un flujo hepatofugo y colaterales portosistémicas, venas coronarias o paroumbilicales, dilatadas que midan 0.6 o más de 0.3. Esplenomegalia y ascitis, ¿ya? Entonces nosotros si en el examen preguntamos que cuáles son las características ecográficas o ponemos ahí algunas preguntas de eso, nosotros vamos a saber, ¿no? De la velocidad, cuánto mide la porta, que son preguntas básicas que tendríamos que saber, ¿ya? En este paciente tenemos una cirrosis hepática, ¿ya? Con cambios, pero en este caso tenemos un paciente en conjunto con cirrosis hepática, pero tenemos en este paciente, en esta ecografía, vemos una esplenomegalia con múltiples vasos venosos colaterales adyacentes al vaso, ¿no? Entonces, por eso es importante también valorar el vaso y todas las estructuras vasculares, no solo el hígado. Cuando nos digan Doppler portal, no solo el hígado, también todas las características que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí también una vena porta. Recordemos que la vemos antes, la podemos ver también antes de la entrada al hígado. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener nosotros? Ascitis, varices esofágicas y encefalopatía hepática. ¿Ya? Eso es en sí en hipertensión portal. ¿Alguien que tenga alguna pregunta en hipertensión portal? ¿Nadie? Ya, ahora la otra es la fístula arteriovenosa. ¿Ya? En cambio, esta, como dice su nombre, es una comunicación directa entre la arteria hepática y la vena porta. ¿Ya? En esta patología, característica es que pueda ser posterior a un trauma. Entonces, nosotros si ya tenemos un paciente con un trauma hepático, nosotros ya podemos pensar que vamos a encontrar en este caso una fístula, ¿no? Entonces, se asocia a una lesión focal hepática también, o después de una ruptura de aneurisma de la arteria hepática como procedimientos hepáticos invasivos. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Como tenemos esta malformación, entonces nosotros vamos a tener un flujo turbulento en la vena porta, ¿no? Esas son las características, más que velocidades, más que todo, es un flujo turbulento, ¿ya? La otra patología es la trombosis de la vena porta. Habíamos conversado que es importante valorar también cuando nosotros vemos lesiones focales en hígado, vemos hígado también, ver la vena porta, hacer un estudio de la vena porta, porque a veces suele estar trombosada o con alguna extensión de alguna masa que nos va a llamar la atención, ¿ya? Y el tratamiento no va a ser el mismo, van a cambiar de tratamiento, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad. Entonces, en este caso, como les decía, suele estar asociada a una enfermedad maligna. Entonces, en este caso, pues el más común, la enfermedad maligna o el tumor hepático más común es el carcinoma hepatocelular. Entonces, nosotros siempre que hacemos ecografía, vamos valorando, miren, en esas ecografías que tenemos acá, vamos viendo lesiones. Y en este caso ya tenemos una lesión redondeada, hipoecoica, heterogénea, y acá también en cambio es isecoica, pero todas estas nos van a, en este caso, con una trombosis, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta cuando vemos una masa en hígado, ¿ya? Siempre, aunque nosotros no, sí podemos caracterizar las masas, obviamente, en hígado, y podemos predecir qué es, pero pues el examen del gold estándar de las lesiones hepáticas es la tomografía o la resonancia. Pero en este caso, cuando van, pero sí, en cambio, nosotros, la ecografía Doppler, sí me ayuda mucho para ver la vena porta. Y pues en este caso de la trombosis, puede ser la clínica muy en específica, y en el caso de que tengamos una trombosis extensa, puede haber isquemia de intestino, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta esto. Esto ya es una complicación bien tardía, o cuando tenemos una trombosis extensa, como lo dicen. ¿Y cuál es la patología o por qué nosotros podemos tener esta trombosis? Primero,
habíamos dicho, un flujo reducido. Entonces, la primera causa siempre, casi en la clase de Doppler hepático, siempre la principal causa va a ser la cirrosis, ¿no? Y las que nosotros vamos la mayoría de veces, poner Doppler portal alterado o todas las causas por una base de cirrosis, ¿no? Una neoplasia hepatobiliar y cáncer gástrico. Y cuando tenemos estado de hipercoagulabilidad, puede ser por malignidad, trastornos mieloproliferativos, enfermedad inflamatoria intestinal o alteraciones endoteliales en pacientes cuando tenemos pancreatitis o colangitis ascendente, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta las características, la clínica, todo del paciente, que es para nosotros es importantísimo todos esos datos. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Pues si nosotros estamos pensando en una trombosis, primero nosotros lo que vamos a hacer es una valoración del vaso, ¿no es cierto?, de toda la vena porta en toda su extensión. Si el paciente nos da, y si el paciente tiene las características para nosotros hacer una ecografía Doppler portal, viendo toda la vena porta, desde que se une, desde que se forma, hasta que entra al hígado y se divide, si nosotros tenemos las características, qué bueno, porque nosotros vamos a ver toda la luz de la vena. Entonces, ahí nosotros descartamos si hay un trombo. ¿Cómo veo un trombo? Como una imagen ecogénica dentro de la luz de la vena. Entonces, no sé si tal vez alguien no entienda esto o alguien no sepa cómo se ven los... Caramba. ¿Cómo se ve un trombo? Entonces, más o menos veríamos, ¿no es cierto?, el vaso. Y dentro veríamos una imagen ecogénica dentro que puede estar ocluyendo toda la luz del vaso o parcialmente, depende del tiempo de evolución del tiempo de evolución del trombo, ¿no? Entonces, más o menos así en sagital, ¿ya? Como tenemos un trombo, y habíamos recordado también que a pesar de que estábamos viendo también arterias ese día, que veíamos que si no tengo paso de sangre acá, pues nuestro cuerpo nos va a ayudar con las colaterales. Entonces ahí vamos a ver que cerca de la vena porta vamos a tener colaterales, ¿no? Entonces, pues también nos ayuda, a pesar de que si yo no veo tanto el trombo, pero voy a ver primero también la vena porta, esta porta se va a dilatar, voy a tener colaterales, ¿ya? Entonces esto me ayuda. Y en sí también puedo tener transformaciones cavernomatosas, que es todas esas colaterales muy dilatadas, ¿ya? Entonces, creo que los hallazgos ecográficos de la trombosis hepática están claros. No creo que no hay ningún inconveniente, ¿ya? Como digo, no siempre tal vez podamos ver el trombo que tal vez el paciente no le podamos ver toda la extensión de la porta, pero sí podemos observar todos estos hallazgos, ¿no? Que nos hacen pensar en un trombo, o si no, en realidad, es fácil ver un trombo de la vena porta. Entonces, transformación cavernomatosa, que decíamos múltiples vasos colaterales en el porta hepatis, y representa una circulación colateral periportal, ¿ya? Miren cómo se ve. Entonces, lo bonito de hacer las valoraciones en escala de grises, en Doppler color y en Doppler espectral, ¿ya? Entonces, en escala de grises, miren como ya vemos un montón de vasos dilatados, tortuosos, que nosotros no debemos ver en la porta hepatis. En el porta hepatis nosotros ya sabemos que solo vemos 3 cosas. Pero si yo ya pongo mi transductor y yo veo todo esto, ya está pasando algo. Obviamente hay cambios en el hígado. Miren como nosotros ya siguiente nos ponemos ya el Doppler color y ya miren cómo tenemos esa dilatación de los vasos y este llenado de los vasos, y con Doppler espectral vemos estos flujos turbulentos, ¿no? Otro síndrome que también han de haber escuchado, o que también nosotros lo podemos encontrar como patología en el Doppler hepático, es el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, este síndrome de Budd-Chiari, ¿qué es? Es una obstrucción del flujo venoso localizado en las venas hepáticas y en la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, diferente al trombo que encontrábamos en la vena porta, ¿ya? Nosotros ya habíamos conversado en anatomía de las venas suprahepáticas, de que cómo están formadas y todo. Entonces, ahorita vamos a ver que aquí en estas suprahepáticas nosotros vamos a ver un trombo, ¿ya?
y puede estar en estas o en la vena cava inferior. Entonces, como siempre sabemos, en una obstrucción nos va a producir un aumento de la presión hepática sinusoidal y, por tanto, también me puede producir hallazgos como una hipertensión portal. Este síndrome de Buchuari tiene más o menos una prevalencia en la región de 2.4 casos por millón, tiene una prevalencia mundial de 1 a 100.000 y en poblaciones occidentales se presenta más en mujeres y la causa más común es la trombosis. Aquí tenemos más o menos un cuadrito de donde más o menos tenemos las causas más frecuentes y menos frecuentes del síndrome de Buchuari. Entonces, en este caso, las causas más frecuentes tenemos estado de hipercoagulabilidad y hereditarios con deficiencia de antitrombina, proteína C, S, factor 5 y protombina. Y adquiridas, patologías mieloproliferativas, hemoglobinuria paroxística, síndrome antifosfolipídico, cáncer, embarazo y anticonceptivos orales. Y en cambio, menos frecuentes, invasión tumoral, ¿ya? Por lo que nosotros ya habíamos conversado, como son el carcinoma hepatocelular, de células renales y el adrenal. Y otras causas son la aspergilosis, síndrome de Behçet, membranas en la vena cava inferior, trauma y enfermedad intestinal inflamatoria o en los hallazgos idiopáticos. Entonces, como ya sabemos las causas, sabemos la prevalencia, en quién se presenta mejor, más o más prevalencia, nosotros ahora vamos a ver la clínica, ¿ya? Entonces, en este caso, este paciente llega con dolor abdominal, hepatomegalia, ascitis, náusea, vómito, ictericia, esplenomegalia y varices esofagogástricas. Entonces, miren cómo nos ayuda la ecografía para estos diagnósticos. La ecografía siempre, en algunos casos, tiene una altísima sensibilidad y especificidad en relación a otros estudios. Entonces, en este caso, tenemos una sensibilidad y una especificidad del 85%, ¿ya? Entonces, tendríamos algunos hallazgos. Primero, decíamos que podemos tener hepatomegalia, esplenomegalia y en estos órganos una ecotextura heterogénea, ¿ya? Entonces, así, a simple vista, esos son los hallazgos, o en ecografía, en escala de grises, eso es lo que yo voy a encontrar. Vamos a poder encontrar también un lóbulo caudado hipertrofiado, ¿ya? Que también puede ser características. Miren, aquí vemos un lóbulo caudado más de 3 milímetros, que era el segmento 1, los que recuerdan segmentación, era el segmento 1, y este tenía un tamaño mayor a 3 milímetros. Podemos tener en algunos casos nódulos regenerativos, podemos tener engrosamiento de la pared vesicular y ascitis, ¿ya? Esto es para referencia de ascitis, ¿no? En toda la cavidad abdominal. Y en el Doppler color, como nosotros sabemos que es una trombosis de las venas suprahepáticas, entonces el flujo en estos casos voy a tener ningún flujo o flujo disminuido en la vena hepática derecha o parte de ella, ¿ya? No, voy a tener una discontinuidad entre las venas hepáticas y la vena cava inferior, colaterales, flujo ausente en la cava inferior y trombo suave dentro de la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, en sí, miren acá, nosotros tenemos ya un vasito, una suprahepática, que ya se estaría dividiendo acá hacia el lado derecho, y miren cómo se ve una imagen ecogénica dentro del vaso, ¿ya? Miren, aquí está una obstrucción completa de las suprahepáticas, ¿ya? Entonces, eso me da el diagnóstico. Aparte vemos un hígado grande, miren si ven, con el lóbulo 1 hipertrofiado. Entonces, todas esas características nos hacen pensar en un síndrome de Buchuari. Entonces, pilas ahí cuando valoremos también ecografía del hígado. También vemos en estos casos también, no solo vemos de la suprahepática, sino también de la vena cava, ¿ya? Y pues recordemos que cuando no tenemos una estenosis completa o una obstrucción completa, van a haber como flujo turbulentos en estos casos cuando hacemos el Doppler espectral, o si hay ausencia total, si hay obstrucción total, nosotros vamos a tener ausencia total del flujo.
Ya, en este caso tenemos, miren, circulaciones colaterales. Nosotros estamos viendo una ecografía de un hígado en donde tenemos estos vasos dilatados que nosotros no tendríamos que verlos, o estos vasos de acá, que son característicos de circulación colateral. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes en sí? Es el trasplante del hígado, derivación por tosistemia quirúrgica y anticoagulación a largo plazo. Nosotros también vamos a hacer una valoración de la vena cava inferior. Entonces, en este caso, vamos a ver que la vena de la vena cava inferior va a conducir a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Sangre procedente de las partes de todo el organismo por debajo del diafragma. Y esta vena cava inferior está formada por la unión de dos venas ilíacas primitivas a nivel de la quinta vértebra lumbar. Entonces, nosotros también, cuando valoramos hígado, también nosotros hacemos la valoración de la vena cava inferior, de la parte que nosotros la podemos valorar, ¿ya? Y pues, ¿cuáles son los hallazgos en sí? No son hallazgos nada anormales, nada, sino que igual que un vaso, tenemos aquí un corte sagital de la vena cava inferior y vemos con su luz anecogénica. Si ven acá, todo esto es la vena cava, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos una imagen dentro, ya pensaríamos que es un trombo, ¿no? Y cuando ponemos un Doppler espectral, más o menos tenemos un trazado en dientes de sierra que reporta así para describir característica de la vena cava, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a patología de Doppler portal. No sé si quieren hoy día mismo ver algo de Doppler de miembros superiores. Sería bueno para avanzar en materia. Sí, porque ya nos faltan solo 2 clases más. No sé si no les... Todavía nos falta tiempo. Ya, déjenme entonces para... Ya, entonces, en la misma modalidad vamos a ver lo que es el Doppler arterial y venoso de miembro superior. Entonces, en este caso, nosotros para ver Doppler arterial, tenemos que primero saber las ondas de las arterias, ¿ya? Que nosotros ya sabíamos, ya revisamos más o menos cómo son las ondas, y en caso del venoso, pues, conocer las características. Y en esto es importante, nosotros antes de hacer un estudio, saber la anatomía completa. Capaz que algunos aquí manejan muy bien la anatomía de Doppler arterial y venoso, a pesar de que en el pregrado nos hayan dado, para hacer nosotros una ecografía Doppler debemos manejar. Hay algunos que aquí supongo que sí deben manejar muy bien y deben recordar, pero yo supongo que también hay algunos que están iniciando, ¿no? En la ecografía. Entonces, al inicio, yo creo que es importante también hacerse un esquema de toda la anatomía y ir viendo por dónde circulan cada uno de los vasos, porque nosotros en el Doppler debemos seguir cada uno de los vasos por dónde están discurriendo. Entonces, es importante, porque si yo no tengo ni idea por dónde pasa el vaso, no voy a poder hacer el Doppler. Esos estudios son estudios largos, no es que se demoran 5 a 10 minutos, bueno, si los hacen así, ha de ser porque no les hacen, no valoran todo, ¿no? Pero para hacer esto sí se debe tener un tiempo prudente para hacer un estudio de estos. Entonces, primero, describir una técnica ecográfica de cómo hacer una ecografía Doppler, describir parámetros técnicos en Doppler arterial y venoso de miembro superior y describir hallazgos normales. Entonces, primero en esta clase vamos a ver Doppler arterial y el último Doppler venoso de una vez. Entonces, pues, en este caso, nosotros vamos valorando, nosotros en la ecografía, nosotros lo que vamos valorando primero es la arteria subclavia. Nosotros vemos el arco de la aorta, y entonces nosotros, este arco de la aorta,
tenemos que se divide la arteria brachiocefálica y a su vez esta se divide en una arteria subclavia derecha y en una arteria carótida común derecha, ¿no? Y esta a su vez en una carótida externa y una carótida interna, ¿ya? Y hacia la izquierda, en cambio, tenemos directamente del arco de la aorta la arteria carótida común izquierda y al lado la arteria subclavia, ¿ya? Entonces nosotros cuando vamos a hacer Doppler de miembro superior, nosotros vamos a valorar desde la subclavia, a diferencia del cuello, que en cambio nosotros valoraríamos carótidas, ¿no? Entonces, sabiendo esto que sale así, que es la anatomía normal de los vasos, ¿ya? Entonces, miren acá, tenemos ya la arteria subclavia. Entonces, nosotros vamos valorando todo este trayecto que nos interesa, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la arteria subclavia tiene algunas ramitas, como son el tronco tirocervical, la arteria vertebral, y todas estas ramitas, la arteria supraescapular, todas estas ramitas que nosotros las vemos, pero nosotros sí podemos valorarlas, pero en sí nosotros vamos valorando la subclavia, porque estos son vasitos más pequeños, ¿ya? Las vertebrales, obviamente que sí las valoramos, esas en cambio las valoramos cuando hacemos un Doppler de carótidas. Seguimos, entonces yo estoy siguiendo el esquema de cómo van los vasos para poder ir viendo la valoración. Entonces, miren, supraclavicular, la subclavia, y después vamos cuando se hace infraclavicular, tenemos ya la arteria que se convierte en arteria axilar. Asimismo, esa arteria axilar va dando algunos ramos con la arteria toracoacromial, en el espacio cuadrangular también, y ya en este espacio cuadrangular, ya la arteria axilar, en cambio, se vuelve la arteria circunpleja humeral, con una rama posterior y una anterior, ¿ya? Y vamos toda esta humeral, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al pliegue del codo, estos vasos, aquí estaría la braquial o la humeral, y en el pliegue del codo se va a dividir en una radial y en una cubital. Miren acá, tenemos en sí un esquema general de todos los vasos que yo voy a ver en la ecografía arterial. Entonces vemos subclavia, axilar, braquial o humeral, pliegue del codo, radial, cubital, y cuando llego yo a la mano, aquí veo mis arcos. Tengo un arco palmar superficial, un arco palmar profundo y termina en las arterias digitales, ¿ya? Entonces, todos esos vasos yo tengo que valorar cuando me dicen un Doppler de miembro superior, Doppler arterial de miembro superior. No es que solo le voy a ver la radial ni la humeral, nada. Así me digan que piensan en una lesión a nivel de ese vaso, nosotros tenemos que hacer el recorrido desde la subclavia, ¿ya? Bueno, aquí veíamos otro esquema de la arteria radial y la arteria cubital y los arcos en la mano. Este estrecho torácico, pues nos describe que más o menos el recorrido de la arteria subclavia, que discurre entre los músculos escalenos anteriores y posteriores y tiene relación con la clavícula. Para este examen, nosotros vamos a utilizar un transductor que es de 7.5 y 12 MHz. Este debe incluir la arteria subclavia, ya habíamos dicho, axilar, braquial, radial y cubital. Entonces, como nosotros vamos a valorar miembro superior, nosotros le podemos pedir al paciente que esté sentado frente a nosotros, frente al examinador. Nosotros vamos valorando desde la axilar hasta la mano, cuando el puede estar sentado o puede colaborar en esta posición, obviamente con el brazo en rotación externa, ¿ya? Entonces, así le podemos hacer, paciente sentadito y vamos valorando todo el brazo. Pero hay pacientes en que no pueden estar sentados, ¿ya? Por un montón de patologías. Entonces, en este caso, el paciente va a estar en decúbito supino, acostado boca arriba, y hacemos que la mano le extienda con una rotación externa total, y nosotros también valoramos todas las arterias, ¿ya? Miren, entonces aquí vamos a tener unos esquemas o posiciones del transductor para la exploración de las arterias, ¿ya? Entonces vamos acá, miren, vamos primero
Vamos, y aquí vamos en transverso, vamos a ver la arteria subclavia, y bueno, vamos cambiando la posición en longitudinal, y vamos cambiando ya la arteria subclavia, la axilar, la braquial, y miren, no es que solo vemos, podemos hacer una valoración de todos los vasos, de todos los tercios del vaso, ¿ya? No solo, por ejemplo, la braquial, la vamos a ver solo en una parte, sino vemos su parte tercio proximal, medio y distal. Y asimismo, miren acá, antes de que se divida, también nosotros valoramos y en toda su extensión a la arteria radial y a la arteria cubital, ¿ya? Entonces, esos esquemas que yo les decía, para no olvidarnos, tal vez en las arterias se nos haga más fácil porque son pocas, pero saber por dónde discurre correctamente el vaso. Entonces, ¿cuándo es que nos envían a nosotros una ecografía Doppler arterial de miembro superior? Entonces, nos envían cuando pensamos en una estenosis significativa para una monitorización de intervenciones quirúrgicas, evaluación de anormalidades vasculares o, en algunos casos, como una evaluación preoperatoria y seguimiento postoperatorio de accesos vasculares para hemodiálisis. En caso de las venitas, que también tenemos que valorar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver las ondas normales que tenemos. Entonces, miren, esta onda, en las imágenes superiores, vamos a ver una onda normal, que es una onda pulsátil, anterógrada, trifásica, ¿ya? Entonces, esa es una onda normal. Yo solo tengo que ver la onda y dependiendo del tamaño, del calibre del vaso que nosotros estemos valorando, la velocidad va a aumentar o va a disminuir, ¿ya? Y cuando tenemos, aquí vamos ya cambiando la forma de la onda cuando nosotros tenemos ya patologías. Recordemos que también ese día habíamos dicho la onda parvus tardus, que ¿alguien que me recuerde qué era la onda parvus tardus? ¿No se acuerdan? No estoy seguro, doctora, pero parece que era una onda que se le veía después de una estenosis. Perfecto, ¿no es cierto? Perfecto, doctor. Entonces, sí, la onda de parvus tardus nosotros la encontramos característica después de una obstrucción. Recordábamos esa idea que en la estenosis, justo en la estenosis, iba a aumentar la velocidad del vaso, pero después de la estenosis, la onda disminuía su velocidad y entonces encontramos ya estas ondas, miren, débiles, ¿ya? O miren, estas ondas bifásicas que cambian total la morfología de la onda. Entonces, nosotros solo viendo ya la morfología de la onda me puede dar algunas características para decir qué patología estamos viendo, ¿no? Entonces, como les había dicho, la principal patología es la enfermedad arterial de miembros superiores y la cual es la principal causa es la arteriosclerosis. Otras causas son trauma, tromboembolia, enfermedad autoinmune y tejido conjuntivo. En este caso, entonces miren nosotros lo importante en el gráfico de la izquierda, lo importante de ver nosotros el vaso en escala de grises, porque nosotros en escala de grises, nosotros ahí vamos a ver las placas y vamos a ver qué nomás tiene el vaso. Entonces, en este caso, nosotros vemos una imagen de un vaso en sagital o en longitudinal, en donde vemos imágenes ecogénicas dentro que nos traducen a unas placas. Miren, solo queda un poquito de la luz aquí, en donde va a pasar sangre, y lo demás son placas de ateroma. Una pregunta, doctora. Claro. La guía del transductor cuando se hace Doppler, ¿está señalada hacia distal en el caso del miembro superior o hacia coronal? La muesquita que ese día decían, Sí.
Pues es lo mismo que nosotros utilizamos para todo. No es que para Doppler sea un tipo diferente de transductor, es el mismo que nosotros utilizamos para los tejidos blandos. Es el mismo que se utiliza para tiroides, para mama, es el mismo. ¿Ya? Entiendo, es el mismo. pero la muesca, por ejemplo, si estoy estudiando la arteria axilar, la humeral, la radiocubital, ¿la muesca va hacia arriba, hacia cefálico, o voy siguiendo desde la axila hacia distal con la muesca hacia abajo? No, hacia cefálico. Hacia cefálico va la muesquita, pero en cambio yo voy siguiendo pues el trayecto del vaso. Ya, gracias, esa era la pregunta. Ya, entonces, en este caso nosotros ya habíamos conversado el patrón trifásico que nosotros tenemos del vaso, ¿no? Entonces, mire, ya tenemos aquí el vasito en Doppler color, ya vimos en Doppler en escala de grises, ahora vemos en Doppler color, y en este Doppler color nosotros vemos este llenado completo del vaso, ¿ya? Entonces, eso es, así nosotros tenemos que presentar un Doppler color, ¿ya? Miren cómo está todo lleno el vaso, la caja de color está dirigida hacia la dirección del vaso, ¿ya? Y en este caso le colocamos nosotros un Doppler espectral y vemos cómo está la onda trifásica característica, ¿ya? De una onda. Miren, aquí dice la velocidad 78, perfecto, ¿ya? Dice, la velocidad disminuye de 70 a 120 en subclavius y axilar, entre 50 y 100 en humeral, y entre 40 y 90 en radial y cubital. Es lo que les decía. Ya, en esos casos decíamos que también nosotros tenemos que vasos grandes, nosotros vamos a tener velocidades mayores. En cuanto van disminuyendo los vasitos, las velocidades, como vemos aquí, van a disminuir. Ya, igual voy a dar un cuadrito en donde más o menos tenemos una estimación de las velocidades. Aquí está. Entonces, importante nosotros, miren, saber más o menos las velocidades para yo saber cuándo yo ya estoy presentando, cuando el paciente tiene una estenosis. Obviamente, ya hemos visto nosotros la placa y todo eso, pero también las velocidades son muy importantes en el Doppler espectral. La subclavia, tengo una velocidad sistólica de 100 o más menos 49. La braquial, el diámetro, lo normal es de 3.5 y la velocidad de 75, ¿ya? Y miren cómo ya va disminuyendo tanto el diámetro como la velocidad de la radial y la cubital. De la radial 2.8 el diámetro y la velocidad 57. Y la cubital 2.8, que la velocidad sistólica media es de 66. ¿Ya? Entonces miren estas diferencias que nosotros tenemos aquí, en este vaso que nosotros estamos valorando acá. Tenemos en el, a ver, ya, en el lado izquierdo, nosotros vamos a valorar aquí un vaso en donde tenemos 78 centímetros sobre segundos, que es nuestra velocidad, y es normal. Y justo en el lado de la estenosis, estos vasos suelen aumentar. Y miren como la onda en el otro gráfico del otro lado, la onda aumenta totalmente el tamaño de la onda y tengo una velocidad de 215, ¿ya? Solo viendo esta velocidad, yo ya sé que debo tener una estenosis. Y pues voy valorando si tengo, si sigue alta, si tengo la onda de Parvus-Taro, es característica de una estenosis, ¿ya? Eso es en sí, en general, para miembro superior y todas las arterias en general. Entonces, dice que estenosis significativas mayores a 50%, se va a observar una velocidad sistólica en 100. ¿Ya? No, cuando hay una estenosis leve, no van a haber cambios. Nosotros con estenosis con placas que tengamos y tengamos que no fluye toda la luz del vaso, esas no vamos a tener cambios sistólicos, cambios en las velocidades, ¿ya? Entonces, miren otra vez para que nos quede claro, para que ustedes cuando vean esto, tengan claro, miren un flujo proximal, tengo lo normal del vaso, ¿ya? En la estenosis aumenta la velocidad en el gráfico del medio y distal tengo unas placas de ateroma. En las placas de ateroma en el Doppler color y aquí tengo la onda Parvus-Taro. Miren en el gráfico, en la ecografía del Doppler color,
vemos el flujo disminuido y miren cuando tenemos múltiples placas, incluso el vaso está un poco tortuoso con múltiples placas dentro en su interior, ¿ya? Cuando tengo yo una reducción del 0 al 49%, la velocidad no aumenta mucho. A medida que la estenosis se acerca al 50, puedo tener un cambio del ensanchamiento espectral. ¿Se acuerda del ensanchamiento que habíamos visto también en los vasos, que también puede ser característica de estenosis? Y distal a la lesión, una onda trifásica o bifásica. Cuando yo tengo una reducción del 50 al 74%, ahí es cuando ya me van cambiando las velocidades, ¿ya? Y en cambio esta velocidad puede ser monofásica o la onda de esta se puede hacer monofásica o bifásica. Tengo aumento del ensanchamiento espectral, todo esto, y distal un amortiguamiento. Y ya cuando ya tengo, que esto es lo más común que nosotros ya vemos cambios, cuando tengo una reducción del 75 al 99%, esta onda espectral cambia totalmente. Y miren cómo va cambiando una onda monofásica, ¿ya? De la onda trifásica que les dije que nos acordemos de la onda, de que cómo se ve, ya se va cambiando una onda monofásica, ¿ya? Obviamente que justo en la estenosis, en el gráfico de en medio, del espectro de en medio, vamos a observar la velocidad aumentada y el tarrus parvus posterior. En la imagen del Doppler vemos ya como hay un flujo, un poquito flujo dentro del vaso y las placas de ateroma afuera, ¿ya? Y pues cuando tenemos una obstrucción parcial o completa, como tenemos casi todo el vaso obstruido, ahí lo único que vamos a tener es como que un paso filiforme, como vemos acá, un paso en la primera imagen, en la de arriba, en la superior, como un paso filiforme, finito de la sangre, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto me va a traducir en cambios en las ondas. Por ejemplo, una de las causas también, nosotros podemos tener una estenosis de alto grado de la arteria subclavia. ¿Cómo veo? Como ya habíamos recordado cuáles son las velocidades y como ya sabemos cuáles son las velocidades normales de estos vasos, una velocidad más de 200 centímetros sobre segundo, pues ya nos va a llamar la atención. Y obviamente distorsión de flujo. No es lo mismo ver un vasito, como les había dicho anteriormente, que era lo adecuado de ver todo el llenado del vaso que estamos estudiando. Pero en este caso tenemos, miren esta turbulencia en el primer gráfico, vemos una turbulencia de todo, como si estuviera un flujo, un aliasing que nosotros podemos decir, y vemos en el vaso, ¿ya? Y distal a la estenosis, habíamos conversado, monofásica, estrechamiento espectral y aumento en el tiempo de aceleración. Entonces, mire, en este caso, en este lado izquierdo, nosotros podemos observar en el primer gráfico una imagen en escala de grises, en Doppler color, perdón. Y en este Doppler color no veo el llenado completo del vaso. Miren cómo solo se ve una parte del vaso y hacia anterior nosotros vemos una placa de ateroma, ¿ya? Le hacemos acá y bueno, vamos viendo la onda del vaso. Y en la estenosis, justo en la estenosis, miren cómo aumenta la velocidad del vaso, ¿ya? Entonces yo creo que a ustedes les queda claro cómo veo las ondas en la estenosis. Tenemos que tener en claro cuáles son las medidas de velocidades de cada uno de los vasos. Otra vez, cuando son más grandes, aumentan las velocidades y en vasos pequeños tenemos velocidades disminuidas o menos velocidades, ¿ya? Pero de acuerdo a estas tablas, nosotros vamos viendo si tenemos estenosis o no. Y obviamente en la escala de grises, viendo las placas. A las placas normalmente se las mide, hay una clasificación de las plaquitas, son unas clases, o sea, son temas más amplios, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros hacemos del ecodoppler? Es localizar lesiones hemodinámicamente significativas. Podemos también encontrar lesiones o estenosis significativas
Y además de todo esto, nosotros podemos ver estructuras adyacentes, como son venas, planos musculares y tejido celular subcutáneo. Recordemos nosotros que también aliado a la ecografía Doppler de arterias superiores están las angiotacs. Entonces también nosotros ahí vemos todo el llenado de todos los vasos. Pero como primer examen que siempre van a enviar en ecografía, van a ser los estudios Doppler, que nos ayudan bastantísimo si se sabe ver el vaso y si nosotros conocemos la anatomía y sabemos hacer un buen examen diagnóstico. Entonces, eso es en sí del Doppler de miembro superior. Ahora nosotros vamos a ver Doppler venoso de miembro superior. ¿Ya? Para terminar la clase de hoy. Y mañana terminamos con Doppler arterial y venoso de miembros inferiores y terminamos con mis clases, ¿ya? Entonces, como les decía, importante también ver, en este caso, los vasos. En las venas siempre van a acompañar a las arterias, entonces siempre hay dos venitas y una arteria, ¿no? En las venas nosotros tenemos un sistema tanto venoso profundo y un sistema superficial, ¿ya? El sistema venoso profundo, va a acompañar a las mismas arterias, entonces casi tenemos las mismas, vamos valorando, y son las mismas venas como las arterias. Entonces aquí vemos, miren, tenemos una vena subclavia, una vena axilar, una vena braquial, y esa se divide al pliegue del codo en una cefálica y en una radial y en una cubital. Ese es el sistema profundo, ¿ya? Entonces yo voy valorando también, valoro el sistema profundo y luego voy a valorar el sistema superficial de esto. Recordemos que en las venas la sangre se recoge de distal hacia el corazón, ¿ya? Entonces, mire, en este caso nosotros tenemos un sistema superficial en donde tenemos la vena cefálica que va a drenar, que está externa en el brazo, en la parte anteroexterna, va a drenar en la vena axilar. Y asimismo la basílica va a drenar en la vena axilar. Miren acá cómo drenan estas venas, porque como son venas, ya dije, de distal a proximal, ¿ya? De ahí estas se unen en el pliegue del codo y vamos a tener una vena cefálica del antebrazo y basílica del antebrazo. Y asimismo vamos a tener arcos venosos, un arco venoso palmar y un arco superficial, ¿ya? Profundo y superficial, ¿ya? Entonces, esos son los vasos que nosotros vamos a valorar. Recordemos que los vasitos tienen válvulas, entonces también nosotros vamos valorando. Pero en miembro superior no es tanto como en miembro inferior, que son trayectos más largos y se encuentra más patología en miembro inferior. Entonces, ¿cuál es el protocolo para nosotros hacer un estudio venoso? Porque no es lo mismo hacer el estudio arterial y venoso. Hay algunos pacientes o algunos estudios que ameritan y nos piden estudios tanto arterial y venoso de algún miembro, sea derecho o izquierdo, ¿ya? Entonces, primero, nosotros aquí, ¿qué dice? Que nosotros hacemos una compresión con el transductor cada 1 a 2 centímetros de todos los vasos, ¿ya? Entonces, esto es, primero ubico el vaso, ¿no? Este es un vaso en longitudinal y este es un vaso en transverso, ¿no? Eso sí es entendido, ¿no es cierto? Que cómo se ve un vaso en longitudinal y en transverso. Sí, doctora, entendido. Ya, ¿no es cierto? Entonces, Sí, doctor. Ya, entonces nosotros primero, cuando nosotros hacemos de sistema venoso, nosotros lo que queremos es descartar si no hay un trombo, ¿ya? Porque pues la patología de emergencia de una ecografía Doppler venoso es una trombosis, porque en cambio ya insuficiencias son patologías crónicas. Esas patologías o ese estudio de insuficiencia nosotros lo hacemos por consulta externa, pero no el paciente que llega a la consulta y estamos pensando en una trombosis venosa. Eso es un estudio de emergencia, ¿no? Entonces, ya decíamos que teníamos el vaso en longitudinal y un círculo en transverso. Entonces, teniendo el vaso en transverso, como el circulito que dibujé ahí,
tengo el transductor, ¿no es cierto?, hacia arriba. Y, ¿no es cierto?, cada uno a 2 centímetros, yo voy haciendo una compresión de este vaso. Compresión, le comprimo. Recordemos que las diferencias entre arterias y venas, pues, las arterias no se comprimen, ¿ya? Las arterias, por más que nosotros hacemos compresión, las arterias no se van a comprimir. En cambio, las venas sí se comprimen, ¿ya? Esto es lo que yo veo. Sin compresión y veo la vena así, comprimida, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, que veo la luz del vaso y después hago la compresión y se me comprime, yo no tengo ninguna lesión. Es un vaso normal, un vaso venoso. Pero si este vaso no se comprime de esta manera y lo que yo sigo, a pesar de la compresión, hago la compresión y el vaso no se colapsa y encima se ve unas imágenes, dentro nosotros tenemos trombosis, ¿no? Esto sí está entendido, ¿no? Entendido, doctora. Una pregunta nomás. ¿De dónde Claro. voy? ¿Voy proximal o voy distal? Para la valoración, Sí, pues para la... nosotros lo que nosotros hacemos es desde proximal a distal. Eso es lo que sabemos hacer. Desde proximal a distal. Bien, doctora. Ya. Y en el plano longitudinal, y aquí miren, ¿qué digo? Tanto nosotros vemos en transverso como en longitudinal el vaso. Y veo con Doppler color y espectral, ¿ya? Y bueno, aquí vemos los vasos que nosotros tenemos que valorar. Pero en sí es el primer paso para ver este protocolo es para ver si hay trombosis. Después que si el paciente no lo estamos enviando por emergencia, pero ellos también quieren ver a la parte insuficiencia, todo. También nosotros también, a pesar de que tal vez digan, no, si solo es insuficiencia, solo voy a ver. No, nosotros también hacemos el mapeo de trombosis, ¿no? En todos los vasos. Después que yo ya hago descarto trombosis en todos los vasos de miembro superior, empiezo en cambio ya a ver que estén indemnes todas las válvulas, la vena en sí, ¿ya? Miren la posición que les decía importante del paciente, que esté sentado o acostado. Esa es la posición que nosotros deberíamos tener del paciente para hacer el estudio. Entonces, nosotros así tenemos una visión general de todos los vasitos, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber mi esquema, que por dónde va a pasar la braquial, en dónde se dividen, por dónde va a ir la radial, por dónde va a ir la cubital. Entonces, siempre es importante tener un esquema. Si yo no me acuerdo o no sé exactamente por dónde paso o estoy empezando recién a hacer esos estudios, es importante hacer esos esquemas, ¿ya? Dice, todas las venas visibles son examinadas con y sin compresión cada centímetro en plano transverso y Doppler color y espectral en plano longitudinal, ¿ya? Entonces, eso es el primer paso para nosotros hacer un estudio venoso adecuado. Entonces, miren, acá vamos viendo cómo vamos, déjenme cambiar de puntero. Ya, nosotros, ya, miren, acá vamos viendo, primero. Aquí en este caso ponemos, ya, cerca de la clavícula, nosotros ponemos el transductor. Bueno, aquí está en transverso y vamos cambiando. En este caso tenemos el primero en eje longitudinal. Y miren cómo vemos todo el vaso en la imagen superior de ecografía. Ya vemos todo el llenado de toda la vena, ¿no? Cambiamos de eje, ya la vemos a la misma vena subclavia, pero la vemos en transverso. Y miren cómo va cambiando ya la vena subclavia y cerca la arteria subclavia, ¿ya? Entonces, esta si yo lo comprimo, pues tiene que colapsarse, ¿ya? Y después, miren, la vena subclavia, recordemos que ahí llegaba la cefálica y también salía la axilar, ¿ya? Entonces, miren todo esto como nosotros vamos viendo los vasos. Obviamente ese es un paciente que nos dé todas las características y tengamos todo el acceso bonito para poder observarlo, pero así tienen que ver ustedes el llenado de los vasos, ¿ya? Bueno, esto es más o menos un Doppler espectral de una vena, ¿no? Que más o menos ya sabemos cómo son, que son monofásicas, ya. Miren la vena cefálica. Estos serán vasos
superficiales. Entonces, nosotros esta sí vemos cómo llega a la vena subclavia, ¿ya? Entonces, eso nosotros también valoramos, porque la sangre va a drenar de superficial a profundo, ¿ya? Eso es lo normal. Lo normal es que la sangre vaya de superficial a profundo, no al revés, de profundo a superficial. Siguiendo con la exploración, nosotros ya llegamos acá, ya vemos la vena axilar, ya, miren acá la vena axilar, y vemos ya la vena braquial. Acá miren en la imagen inferior izquierda, vemos dos venas que decía y una arteria acompañando, ya, y vemos los tres. En longitudinal y en la imagen superior derecha vemos en transverso las venas y las arterias. Y abajo en la imagen inferior izquierda vemos como solo me queda la arteria porque ahí se hizo una compresión y en esta compresión solo no se ven ya las venas. Entonces, ¿qué quieren decir? Que estas venas están permeables. Seguimos con las venitas del antebrazo. Miren cómo tenemos tanto en transverso como en longitudinal y vemos aquí en ese transverso, vemos en la imagen de la izquierda superior, vemos la arteria y dos venas, ¿ya? Y hacia abajo, en las imágenes inferiores, vemos en la primera el vaso en longitudinal, que les decía que así tenemos que ver el llenado del vaso, y en transverso cuando hacemos la comprensión de los vasos, ¿ya? Y solo me queda cuando comprimo, me queda solo la arteria, porque las arterias no se comprimen. Entonces, aquí en general, un resumen de todo lo que nosotros tenemos que hacer para el protocolo, para el examen venoso de la extremidad superior. Doctora, Primero, dígame. disculpe que le moleste. Usted puede hacer ayudarnos, ya que estamos muchos médicos que son emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos. Claro. Y ahora que estamos en pandemia, la colocación de un catéter en su clavio. Que si nosotros podemos, Que nos ayude usted. Que nos ayude usted con ahora que está topando arterias y venas de miembro superior. Que nos ayude con un protocolo más bien a eso, algo práctico que nos interesa muchísimo. Pues normalmente para nosotros tener un acceso, nosotros para poner un catéter venoso central tenemos dos accesos, ¿no? Un acceso que sería subclavio y un acceso que sería un acceso yugular. Ayúdenos, por favor, las imágenes que nos acaba de mostrar. Pues en este caso, miren, pues ustedes la técnica ya saben, ¿no es cierto? La técnica de cómo se coloca un catéter, ustedes ya saben. Nosotros lo que hacemos es con la guía ecográfica vamos viendo. Debe haber una técnica ecoguiada, doctora. Por eso, nosotros en este... Pero no sabemos de ecoguiada. No, nosotros, mire, ecoguiada, nosotros solo vamos a ver hasta la subclavia. Nosotros guiamos, nosotros colocamos cuando hacemos, claro que hacemos procedimientos guiados para poner catéteres centrales, pero nosotros lo único que vamos a valorar es la vena subclavia. Nosotros vemos la vena subclavia y yo tengo que ver esto, primero las características del vaso, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a entrar, ¿no es cierto?, con el catéter y van a entrar, pero yo no puedo ver más allá de la subclavia, yo no puedo ver el arco, con la ecografía yo no veo el arco, ¿ya? Pero yo sí veo cuando, por ejemplo, en este caso que tengo la subclavia acá, ¿no? Ustedes entran con el catéter, ¿ya? Este es, por ejemplo, si fuera yo estuviera dando la guía, ¿no? Primero le ponemos el transductor en longitudinal, en transverso vemos primero las características del vaso, que si son los adecuados para hacer el estudio, ¿no? Entonces, ustedes ya van guiando, pues, el catéter dentro del vaso, pero nosotros vemos solo el vaso subclavio, nosotros ya no vemos más abajo del vaso. ¿Cómo se hace la diferencia entre, en el momento del acceso con el transductor, la diferencia entre arterial y venoso? ¿Cómo diferencio una arteria de una vena? Sí, en ese momento. Ya, en este momento primero, pues, ¿se acuerdan que nosotros decíamos primero que tenemos con los transductores, nosotros vemos tanto el color en rojo y en azul? Entonces, ahí nosotros primero nos podemos dirigir por eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un rojo o un azul es uno que se está acercando al transductor y el otro que se está alejando. Entonces, primero con eso ya sé más o menos en qué vaso estoy. Luego, pues, el vaso, esta subclavia, no se comprime, es una característica.
de todas las venas se comprimen, totalmente se me van a comprimir. Entonces yo solo, incluso solo teniendo el vaso, sin poner escala, el Doppler color, yo comprimo el vaso y se va a comprimir la vena y la arteria no se comprime, ¿ya? Diferencia. Otra diferencia, ya que yo ya sé que estoy en vena, ¿ya? Y la otra, pues, es que si yo ya quiero poner y ver el Doppler espectral me cambia full. El Doppler espectral de una arteria es uno y el Doppler de la vena es totalmente diferente. Entonces, todos estos cambios son, miren, acá tenemos justo en esta imagen en transversal tengo una vena subclavia y al lado la arteria subclavia, ¿ya? Entonces, si yo le hago una compresión a esta subclavia, se me va a comprimir y esta me va a quedar como es el vaso, o sea, no se comprime. Entonces, esas son las diferencias ¿Cuál es de que más nosotros... anterior o posterior, la arteria o la vena, doctora, en la subclavia? O sea, van las dos ahí, a ver, van cerca, pues siempre van dos venas por una arteria, entonces siempre van al lado. Externa, la arteria es externa, ¿ya? Es externa la arteria, y la vena es más interna. Entonces, esas son todas las diferencias que nosotros hacemos en los vasos arteriales para nosotros hacer. Pero como le digo, nosotros hacemos la guía solo hasta la subclavia. Nosotros ya después de eso, nosotros ya no vemos. Por eso es que cuando se hace un catéter venoso central, ¿qué estudio ustedes envían para ver en dónde está ubicado el catéter? Una radiografía, ¿no? Efectivamente, una radiografía. Una radiografía, porque nosotros ya con la ecografía, yo sí, claro que hacemos el acceso y vemos, y nosotros ya sabemos reconocer, nosotros ya ponemos y sabemos reconocer la vena, ya, pero solo hasta ahí yo me quedo. Es imposible que yo con la ecografía vaya a ver arco de la aorta, no, alguien que les diga, imposible que vean, con la ecografía no podemos ver eso. Pero sí la guía, claro, de la subclavia, nosotros colocamos ahí y se empieza a pasar el catéter y vamos viendo cómo, claro, cuando nosotros pasamos el catéter, se ve cómo pasa el catéter por el vaso. Eso sí, se ve clarito cómo pasa el catéter por el vaso. No sé si le ayudé en algo. O si tiene alguna pregunta, doctor. No, está ok. Ya, perfecto. Entonces, miren, en este caso nosotros vamos haciendo el protocolo en sí para el examen venoso de la extremidad superior. Entonces, primero decíamos que valorábamos la vena subclavia, ¿ya? Entonces nosotros ya tenemos la vena subclavia, visualizamos en longitudinal desde el manubrio hasta lo más distal que sea posible, ¿ya? Entonces vemos, y también vemos la vena yugular interna, que estos vasos están cerca, ¿no? Entonces, esto vemos en sí, cuando en el primer paso. Luego vemos la entrada de la vena cefálica, de las venas superficiales. Ubico la unión de la vena cefálica con la subclavia y la sigo por encima del hombro hasta el codo. Siempre en todos estos vamos haciendo una compresión. La pueden hacer dependiendo de cómo uno se acomode al estudio. Puedo hacer paralelamente la valoración con compresión y valorar todo también en el vaso, o primero comprimo y hago toda una valoración rápida de todo para ver para descartar trombosis, o es como ya uno se acomode. Ya esos solo son protocolos en sí para una guía, pero ya en el momento de hacer un estudio, ya cada uno se puede acomodar. En realidad, lo ideal es que se vean todos los vasos. Sigo con mi vena axilar y braquial, veo la vena axilar en el eje longitudinal y llego hasta las braquiales y continúo hasta el codo, haciendo mi compresión también. Paso 4, la vena basílica, ubico la basílica y la braquial, y también el transverso, y por último las venas del antebrazo, sirvo la radial, la cubital, y en algunos casos también los arcos, si nosotros estamos pensando en alguna patología de la mano. Ya, entonces, como ya sabemos cómo ubicar una trombosis, que hoy día nos vamos a enfocar en trombosis, porque en miembro inferior vamos a ver en cambio insuficiencia, porque esa trombosis tanto es en miembro superior como en miembro inferior, ¿ya? Entonces, en este caso, esta trombosis aguda, vamos viendo que el trombo va cambiando en el tiempo. No lo vamos a ver de igual ecogenicidad a un trombo que tiene
unos 5 días a un trombo que ya tiene unas 3 semanas, ¿no? Cuando tengo un trombo que yo tengo de 1 a 2 semanas, tiene una ecogenicidad baja. Ya me hemos dicho que el vaso casi está lleno de trombo, o un trombo total o un trombo parcial que podemos ver. Entonces, como tengo mi vaso que está con ese trombo, lo principal es que tengo una dilatación venosa. La vena se está dilatada, no se comprime y puedo ver en algunos casos un trombo flotante libre. Esas son las características de una trombosis aguda, ¿ya? Entonces, esto sí es una patología de emergencia y esto es lo que nos envían a nosotros como emergencia para poder realizar el estudio, ¿ya? En estos casos, miren, en la ecografía del lado superior izquierdo, izquierdo, nosotros, derecho, izquierdo, es en el lado derecho, perdón. En el lado derecho, nosotros vemos aquí una imagen en longitudinal de un vaso y si vemos falta llenado en todo este vaso, ¿ya? Y en esto vemos una imagen dentro, que es una imagen hipocogénica, ¿ya? Que nos traduce a una trombosis, ¿ya? Entonces, características de las trombosis. Aquí, en donde dice, en el gráfico de ecografía que dice no compresión y cuando se comprimen. Entonces, no compresión, estamos viendo con V las venas, pues, y acompañada la arteria. Y hacia abajo también venas y arterias. Y miren, cuando hacemos la compresión en la otra ecografía, vemos que aquí solo se comprime una vena y la otra se encuentra dilatada y no se comprime. Y asimismo en la parte inferior. Entonces nosotros ahí ya vamos viendo, este vaso yo ya sé que tiene patología y lo voy viendo igual estos inferiores, ¿no? Y tengo que verlo esto en transverso como en longitudinal. Acá también otra imagen más clara de una ecografía en longitudinal, en donde veo que me falta llenado del vaso, que nosotros ya dijimos que en Doppler color yo tengo que tener un llenado de todo el vaso, y miren acá cómo tengo una imagen hipoecogénica dentro que me traduce a un trombo. En este caso decíamos que también podríamos tener trombos flotantes. Y la subaguda, en estos ya tiene más de 2 semanas de edad, el trombo ya me va aumentando de ecogenicidad. En el caso de que nosotros tengamos ya una trombosis crónica, el trombo suele ser ya bien ecogénico, ¿ya? Entonces, yo sé cuándo van cambiando el estadio de la trombosis. En este caso, subaguda, tengo ya una disminución del tamaño del trombo, el tamaño de la vena también se reduce y más tengo una adherencia del trombo, ¿no? Ya, miren acá, como tengo aquí en esas imágenes, que tengo unas trombosis, ¿ya? Y aquí lo importante es que en estos casos, miren acá en la parte derecha, en la imagen inferior derecha, miren como veo en transverso el vaso y veo como el trombo ya se ha adherido y un poco más ecogénico. Entonces yo a este trombo y a esta imagen yo ya estoy diciendo que tenemos una trombosis subaguda, ¿ya? Acá también lo importante de esto es que en cuanto va pasando el tiempo de las trombosis, lo que ya se va es recanalizando el vaso, ¿ya? Entonces ya no vamos a ver, nosotros ya podemos ver un paso filiforme, ¿ya? Por la vena, porque ya está dejando, ya el trombo se va reduciendo de tamaño y me va dejando un espacio para que pase un poco de flujo, ¿ya? Ya, eso es en sí la clase de ecografía Doppler arterial y venosa de miembro superior. El día de mañana nosotros vamos a ver patología de miembro inferior y con eso terminamos las clases, ¿ya? Yo supongo que el examen se ha de quedar para el fin de semana y con eso terminamos nosotros todas las clases y después creo que empieza con gineco, creo me parece que empieza, no tengo ni idea de los otros temas. Ya, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera hacer algún comentario de los que hacen Doppler, alguien que quiera hacer una retroalimentación, está bienvenido siempre. Doc, buenas noches, una consulta. ¿Cómo está?
Bueno, dos preguntas. La primera, entonces, para diferenciar una vena en una arteria, nos dijo que es la compresión y el color del Doppler. Asumo que azul es indicativo de vena y rojo de arteria. Más es por lo que el uno se aleja del transductor o no. Ese es inespecífico. Ese es inespecífico en realidad. Porque si yo le cambio en la pantalla, le cambio el modo ahí, me va a cambiar de color. Si yo tengo bien graduado en mi ecógrafo, que yo sé cuál se va a alejar y cuál se va a acercar, sí, lo tomo como fiable a eso para ver cuál es un vaso, una arteria y una vena, ¿ya? Pero si yo no tengo, como digo, a veces el mismo ecógrafo no lo utiliza solo una persona, sino uno lo utilizan bastantes médicos. Entonces le cambian un montón de cosas y eso más es, pero también sí sirve. La comprensión y el patrón de el patrón espectral del vaso también, importantísimo. Y una última pregunta. En caso de yo estar en una emergencia, ¿se podría visualizar algo si trato de hacer un ecodoppler con el transductor convexo? En brazo no. En extremidades superiores no. Porque nosotros en las extremidades superiores tenemos, o sea, no tenemos mucha masa magra, ¿no? Ni tampoco grasa, ¿ya? Entonces, no, ahí es solo con el superficial. En miembro inferior, tal vez si yo tengo un paciente que es bien gordito y todo, incluso, tengo bastante tejido celular subcutáneo, puede ser. O bueno, tal vez en extremidad superior si tuviera un paciente bien gordito, pero no, el indicativo es hacer porque no voy a tener no se va a ver adecuadamente el vaso, o sea, no se ve como yo veo con el transductor lineal, que veo todo, delineo todo el vaso, veo todo. Tal vez si fuera si fuera un paciente bien gordito, tal vez, pero no es lo indicado, no. Doctora, Listo, disculpe, gracias. ¿podría usted hacer un recorderis del plano espectral? ¿Del plano espectral de la arteria? Sí. Ya, que cómo es la onda, eso se refiere. Sí. Ya, entonces recordemos que la onda de la arteria, de las arterias en general, de las arterias periféricas y totales, primero decíamos que era una onda anterógrada, ¿no? Entonces, siendo esta onda anterógrada sobre la línea de base, ¿ya? Es una onda pulsátil. Yo veo que me cambia las velocidades, es una onda pulsátil. Ya habíamos visto nosotros la clasificación, ¿no es cierto?, de fasicidades de las vasos. Entonces, es una arteria pulsátil y es una onda trifásica. 3 veces va cruzando la línea de base, entonces es una onda trifásica, ¿ya? Y es una onda diinflexiva. Esas son las características en sí de la onda trifásica de las arterias en general. Ya. Gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, doctores? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana con la última clase y de ahí ya para que se preparen para el examen. Los dejo que descansen. Hasta mañana, doctores. Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana, Doc.